Señor, su estrategia millonaria está equivocada. Las palabras salieron de los labios de Rachel Collins antes de que pudiera detenerlas, congelando a 2 ejecutivos en plena conversación dentro de la sala de juntas con paredes de cristal en Whitmore Strategic. El carrito de entregas en sus manos de repente se sintió como prueba de su atrevimiento, una repartidora de almuerzos desafiando a las mentes más brillantes del mundo corporativo estadounidense. En 30 segundos, esas 7 palabras destruirían su sustento o salvarían un acuerdo de $5 millones. No tenía idea de cuál sería el resultado. El piso 28 de Whitmore Strategic brillaba con el tipo de historias inspiradoras de éxito que decoran las portadas de revistas. Las salas de juntas de vidrio albergaban decisiones de millones de dólares, mientras ejecutivos impecables, vestidos con trajes de miles de dólares, moldeaban el futuro de marcas globales. Era un mundo construido sobre credenciales, conexiones y la inquebrantable creencia de que la experiencia tiene un precio. Rachel empujaba su carrito de entregas por esos pasillos de poder, su reflejo parecía un fantasma en las ventanas enormes. Ella era parte del ejército invisible que mantenía funcionando esos templos del comercio, sin nombre, ignorada, existiendo en los márgenes de las ambiciones de los demás. La sala 2847 la esperaba, pero no tenía idea de que caminaba hacia el momento que rompería todo lo que el mundo corporativo creía sobre quien merece ser escuchado. Su mano temblorosa había alcanzado la manija equivocada justo cuando el sonido de voces frustradas se filtraba a través de las paredes. Adentro, 2 ejecutivos estaban congelados alrededor de una mesa de conferencias, sus rostros marcados por la clase de derrota que se siente cuando todo lo que has construido está en peligro. La pantalla de presentación brillaba con gráficos y estadísticas que se sentían tan frías como el silencio en la sala. Esta chica de corazón cálido, que había pasado años perfeccionando el arte de ser invisible, de repente vio algo que le cortó la respiración. La estrategia de marca que se presentaba frente a estas mentes brillantes carecía de lo que le daba conexión humana a la marca. Su corazón se dolía tanto por los ejecutivos frustrados como por los clientes que nunca sentirían que esta marca los comprendía. Años entregando almuerzos le habían enseñado a leer los ambientes, a percibir cuando el éxito se les escurría entre los dedos. Es una marca emocional, continuó, su voz creciendo a pesar del latido frenético de su corazón. ¿Por qué están usando números tan fríos? El silencio que siguió fue ensordecedor. 12 pares de ojos se volvieron hacia la fuente de esa sabiduría inesperada. Una mujer cuyo comentario motivacional acababa de atravesar semanas de sesiones estratégicas fallidas. David Whitmore, el director ejecutivo, se giró lentamente desde la pantalla para observar a la repartidora, quien de alguna manera había visto lo que todo su equipo de expertos había pasado por alto. El mundo de Rachel se tambaleó al darse cuenta de que acababa de decirle la verdad al poder. Y el poder estaba escuchando. La chica tímida que había pasado toda su vida disculpándose por existir acababa de desafiar a una sala llena de estrategas. Y nadie se estaba riendo. ¿Qué pasa cuando la persona que tiene la respuesta correcta es la última que alguien espera que la tenga? El departamento de Rachel contaba la historia de sueños postergados. Los libros de texto de su programa de marketing estaban apilados bajo un montón de dibujos hechos por su hijo Tommy, de 7 años. Se movía por su pequeña cocina con una eficiencia practicada, preparando su lonche escolar mientras calculaba mentalmente si las ganancias de entregas de esa semana alcanzarían para los víveres y los útiles escolares. La rutina de la mañana era sagrada: sándwich de mantequilla de maní con mermelada cortado en diagonal, rebanadas de manzana en un recipiente pequeño, una nota escrita a mano guardada dentro: que tengas un gran día, cariño. Recuerda, eres más valiente de lo que crees. Era el mismo mensaje que su madre le escribía a ella cuando el mundo aún parecía lleno de posibilidades. «Mamá, ¿por qué siempre te pones triste cuando ves esos libros?», preguntó Tommy, sus pequeños dedos trazando el lomo de «Desarrollo estratégico de marca». Rachel se detuvo, su mano descansando sobre la portada. Tenía 26 años cuando compró ese libro, llena de fuego y ambición. Eso fue antes de que el embarazo lo cambiara todo. Antes de que le quitaran su beca. Antes de que su novio decidiera que la paternidad no estaba en sus planes. Antes de que el mundo le enseñara a esta chica tímida que algunos sueños tienen fecha de caducidad. Antes pensaba que podía construir algo importante, dijo en voz baja. Pero a veces la vida tiene otros planes.
Tommy la observó con la expresión seria que tienen los niños cuando perciben el dolor de sus padres. Tal vez la vida solo se equivocó con el momento. Tal vez solo necesitas que pase algo motivador. Rachel sonrió a pesar de sí misma. 7 años y ya era más sabio que ella. Mientras caminaba con Tommy hacia la parada del autobús, notó cómo las otras madres se agrupaban entre sí, con su risa fácil y sus vasos de café de diseñador, formando una barrera invisible que ella nunca había sido invitada a cruzar. Hablaban sobre reuniones del comité escolar, partidos de fútbol los fines de semana, planes de vacaciones y tutores privados. Rachel escuchaba desde la periferia, su uniforme de repartidora marcándola como alguien diferente, como alguien que solo pasaba por ese mundo pero no pertenecía a él. La señora Patterson preguntó si vas a venir a la fiesta del salón el próximo viernes, dijo Tommy, tirando de su mano. El corazón de Rachel se encogió. Estaría trabajando como siempre, perdiéndose otro momento importante, otra oportunidad de ser la clase de madre que siempre está presente. Lo intentaré, amor. Sabes que lo intentaré. Pero ambos sabían lo que eso significaba. A la mañana siguiente, el teléfono de Rachel vibró con un número desconocido. Profesional, educado. ¿Estaría disponible para entregar el almuerzo directamente a la oficina del señor Whitmore? Mismo edificio, mismo piso. Pero esta vez, la invitación se sentía diferente. Intencional. Se encontró de pie frente a la oficina de la esquina de él exactamente al mediodía, con la bolsa de entrega en la mano, tratando de calmar el aleteo nervioso en su pecho. A través de las paredes de cristal, podía verlo revisando documentos, el ceño fruncido por la concentración. Las noticias matutinas se reproducían en silencio en una pantalla montada en la pared. Titulares sobre la volatilidad del mercado y la incertidumbre corporativa pasaban como un recordatorio de lo frágil que puede ser el éxito. David levantó la vista cuando ella tocó la puerta, y a Rachel le sorprendió lo agotado que parecía. Este no era el hombre imponente de la sala de conferencias del día anterior. Era un hombre cargando con el peso de demasiadas decisiones, demasiada responsabilidad. Gracias por venir, dijo él, señalando la silla frente a su escritorio. Me gustaría que habláramos sobre lo que dijiste ayer. El instinto de Rachel fue disculparse, minimizar, desaparecer. Pero algo en su tono la detuvo. No había condescendencia. No había cortesía corporativa disfrazando rechazo. Solo una curiosidad genuina. No debía haber interrumpido, comenzó ella. No interrumpiste, dijo David en voz baja. Nos salvaste de cometer un error muy costoso. Ese cliente ha estado con nosotros por 3 años. La presentación de ayer se suponía que aseguraría su campaña más grande hasta ahora. En cambio, casi termina nuestra relación con ellos. Rachel sintió la familiar opresión en el pecho, la ansiedad que llegaba con ser vista, notada. Pero debajo de eso, algo más despertaba, un destello de la mujer que solía ser antes de que la vida le enseñara a dudar de todo lo que sabía. Simplemente, pude notar que no estaban conectando con lo que ustedes les mostraban. David se inclinó hacia adelante. ¿Cómo pudiste notarlo? Por primera vez en años, Rachel se encontró hablando sobre estrategia de marketing. No como exalumna o profesional fracasada, sino como alguien que había estado observando, aprendiendo, viendo patrones que otros pasaban por alto. Cuando eres invisible, dijo ella, su voz fortaleciéndose, notas cosas. El lenguaje corporal. La forma en que las caras cambian cuando escuchan algo que no les suena verdadero. Tu cliente no solo está comprando publicidad, está comprando confianza. Pero su presentación fue puro análisis de métricas y participación de mercado. No les mostró que ustedes entienden quiénes son en realidad. David asintió lentamente. ¿Y quiénes son en realidad? Una empresa que comenzó en el garaje de alguien porque querían compartir la receta de su abuela con el mundo. No son una corporación. Son una familia que creció. Tu estrategia debería sentirse como regresar a casa, no como estar en una reunión de junta directiva. Las palabras fluían con más facilidad ahora, saliendo de una parte de sí misma que creyó muerta. David la escuchaba sin interrumpir, tomando notas, haciendo preguntas que demostraban que realmente la estaba escuchando.
Rachel se encontró describiendo sus observaciones tras cientos de entregas, cómo se sentían diferentes las oficinas, lo que le decía la energía de los lugares sobre las personas que trabajaban allí, cómo las empresas exitosas se movían con propósito, mientras que las que luchaban lo hacían con desesperación. Entrego en 30 empresas diferentes en este distrito, dijo. Veo cuáles prosperan y cuáles apenas sobreviven. Y la diferencia no siempre es dinero o recursos. Es si las personas sienten que importan, que son parte de algo más grande que ellas mismas. David guardó silencio por un momento largo, procesando lo que ella acababa de compartir. Tenemos un equipo de 12 estrategas, dijo finalmente, todos con títulos impresionantes y años de experiencia. ¿Cómo viste tú lo que ellos no? Rachel también guardó silencio, eligiendo bien sus palabras. Tal vez porque sé lo que se siente ser ignorada por tus circunstancias, en vez de por tus capacidades. Cuando has sido pasada por alto toda tu vida, desarrollas otros ojos. Ves a las personas y las situaciones que todos los demás no notan. Señaló la ventana, donde otros edificios de oficinas se alzaban hacia el cielo. Tus estrategas ven puntos de datos y segmentos de mercado. Yo veo personas reales tratando de entender sus decisiones, buscando marcas que comprendan sus vidas. Pero ¿qué pasa cuando alguien que ha sido ignorado finalmente tiene la oportunidad de ser escuchado? Renuncio. Las dos palabras colgaron en el aire como un trueno cuando Vanessa Kleene apareció en la puerta de David, su carta de renuncia firmemente sostenida entre dedos perfectamente cuidados. Pero este no era el final que nadie esperaba. Era solo el comienzo del enfrentamiento corporativo más dramático que Whitmore Strategic había presenciado. Los tacones de Vanessa resonaban contra el piso de mármol mientras se acercaba a la oficina de David. A través de las paredes de cristal, podía verlo aún conversando con la repartidora, sus cabezas inclinadas sobre documentos estratégicos que debían ser su territorio. Su mandíbula se tensaba con cada paso. Durante 5 años, Vanessa había construido su reputación como la mente estratégica más firme de Whitmore Strategic. Tenía un MBA de Wharton, testimonios de clientes que parecían cartas de amor y un historial que hablaba por sí solo. No iba a permitir que su autoridad fuera socavada por alguien que ni siquiera sabía vestirse para el cargo. David, necesito hablar contigo, dijo al entrar sin tocar. Su mirada barrió a Rachel con un desprecio apenas disimulado. Privadamente, Rachel reunió sus cosas rápidamente, con la vergüenza familiar subiéndole por la garganta. Era una intrusa aquí, jugando a disfrazarse en un mundo que nunca la aceptaría del todo. En realidad, Vanessa, quiero que Rachel también escuche esto, dijo David, su tono mesurado pero firme. Ella ha dado algunas ideas sobre la cuenta Morrison que creo que podrían cambiar completamente nuestro enfoque. La risa de Vanessa fue aguda, cortante. Perspectivas de parte de nuestra repartidora de almuerzos. Vanessa se giró hacia Rachel, con una sonrisa fría y profesional. Estoy segura de que tienes buenas intenciones, pero la estrategia requiere años de formación, conocimiento del sector, entendimiento de la dinámica del mercado. La campaña de Morrison fracasó porque se construyó sobre suposiciones en lugar de empatía, dijo Rachel en voz baja, sorprendiéndose a sí misma por lo tranquila que sonaba. Sus grupos focales mostraron desconexión porque su mensaje trataba a la marca como una mercancía, no como una comunidad. La temperatura en la sala pareció bajar. Los ojos de Vanessa se entrecerraron. No tienes idea de lo que estás diciendo. Tal vez no, admitió Rachel. Pero sé lo que se siente que te hablen con superioridad, que tu valor sea juzgado por tus circunstancias en lugar de tus contribuciones. Y eso fue exactamente lo que hizo tu campaña con los clientes de Morrison. Vanessa se volvió hacia David, con la voz alzándose. Esto es exactamente a lo que me refiero. Somos una organización profesional, no una causa de caridad para personas que creen entender de negocios solo porque ven las noticias. Pero David observaba a Rachel con un nuevo interés. ¿Qué quieres decir con que los trataron como una mercancía? Rachel respiró hondo, encontrando su voz. Morrisons es una panadería familiar que creció a nivel nacional. Su campaña se enfocó en la cuota de mercado y los precios competitivos. Pero sus clientes no compran por el precio. Compran porque Morrisons los hace sentir parte de algo especial, como si estuvieran apoyando un sueño que también podría haber sido el suyo. Lo que pasó a continuación se convertiría en leyenda dentro de la oficina.
Vanessa sacó su teléfono y lo colocó sobre el escritorio de David con un clic firme. Voy a llamar al CEO de Morrison ahora mismo. Veamos qué opina sobre recibir consejos de negocios del personal de catering. David levantó la mano. Vanessa, no es necesario. Oh, sí lo es. Sus dedos volaban por la pantalla. James Morrison tiene que saber que su campaña de varios millones de dólares está siendo influenciada por alguien sin credenciales, sin experiencia y sin comprensión de lo que se necesita para construir una marca. Rachel sintió que la sangre se le iba del rostro. Este era el momento. Su breve atisbo de posibilidad se desmoronaría bajo el peso de la realidad. Comenzó a levantarse, a escapar antes de que la humillación se completara. Pero la voz de David la detuvo. De hecho, es una buena idea. Vamos a llamarlo. Ambas mujeres lo miraron, atónitas. James lleva meses frustrado con nuestro enfoque, continuó David, con los ojos fijos en Vanessa. Ha amenazado con retirar la cuenta 3 veces. Tal vez es momento de preguntarle directamente qué piensa de una nueva perspectiva. La videollamada se conectó y el rostro curtido de James Morrison apareció en pantalla. Detrás de él, Rachel pudo ver el ambiente cálido de una cocina comercial, empleados con delantales moviéndose con eficiencia. David, qué gusto verte, dijo James, luego hizo una pausa al notar la tensión en la sala. ¿Todo bien? James, quiero consultarte algo, dijo David con cuidado. Hemos estado trabajando en un nuevo enfoque para tu campaña. Menos enfoque en métricas de mercado, más énfasis en la conexión emocional que tus clientes tienen con la historia de tu marca. James se inclinó hacia adelante, interesado. Continúa. David miró a Rachel y luego volvió a la pantalla. La idea vino de alguien fuera de nuestro equipo tradicional. Alguien que entendió que tus clientes no solo están comprando pan, están comprando un sueño. Ahora estamos hablando, dijo James, su rostro iluminado. Eso es exactamente lo que he intentado decirles durante meses. A nuestros clientes no les importa que tengamos el precio más bajo en 17 estados. Les importa que la receta de mi abuela todavía se prepare con el mismo amor que ella ponía hace 60 años. La boca de Vanessa se abrió en silencio. Cuéntame más sobre este nuevo enfoque, continuó James. Porque sinceramente, si no logramos conectar con el corazón de la gente, y no solo con su billetera, voy a tener que considerar otras opciones. David miró directamente a Rachel. ¿Te gustaría explicar tu idea? Lo que siguió fue lo más extraordinario que había sucedido en la historia de Whitmore Strategic. Rachel, con una voz que se fortalecía con cada palabra, explicó a James Morrison su visión para la campaña. Habló de contar historias en lugar de vender, de comunidad en lugar de competencia, sobre cómo su marca podía hacer que las personas sintieran que pertenecían a algo más grande. Tus panaderías no son solo negocios, dijo, su pasión evidente. Son lugares de encuentro donde las familias celebran momentos especiales, donde los vecinos se hacen amigos tomando café, donde el olor del pan recién horneado hace que todos se sientan en casa. James asentía con entusiasmo. Sí, exactamente. Esa es nuestra marca. Eso es lo que somos. Entonces tu publicidad debería sentirse como una invitación a unirse a esa comunidad, no como una propuesta para elegirte sobre la competencia. Cuando terminó la llamada, James tuvo una sola petición. Quería ver ese nuevo enfoque en acción, una presentación completa enfocada en la conexión emocional en lugar del análisis de mercado. Y David, agregó antes de colgar. Quiero conocer a la persona detrás de esta idea. Alguien que entienda tan bien nuestra marca merece una presentación adecuada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vanessa miraba la pantalla en blanco, su mundo cuidadosamente construido tambaleándose bajo sus pies. Esto es una locura, susurró. Vas a arriesgar a nuestro cliente más importante por las ideas de alguien que... Alguien que finalmente le dio a ese cliente lo que ha estado pidiendo, completó David en voz baja. ¿Qué pasa cuando la persona que todos ignoraban resulta ser justo lo que todos necesitaban? No voy a aceptar el trabajo. Las palabras de Rachel resonaron en la oficina de David como una piedra cayendo en agua quieta, creando ondas de sorpresa que llegaron hasta el último rincón de la sala. Después de todo lo que habían vivido, después de probar su valor sin dejar lugar a dudas, ella
Rachel se levantó lentamente, pero esta vez no para irse. Tomó el contrato con firmeza y lo guardó en su bolso. David la observó con respeto, no como a una empleada, sino como a una igual. En sus ojos había algo más que gratitud, había reconocimiento genuino. Vanessa había entregado su carta de renuncia esa misma tarde. Fría, profesional y directa. No podía seguir trabajando en un ambiente donde ya no se respetaban los protocolos profesionales, donde alguien sin credenciales podía anular años de experiencia. David la leyó 2 veces antes de llamar a Rachel a su oficina, creyendo que sería la conversación más sencilla de su carrera. Una oferta de trabajo, una celebración, un final feliz para una semana extraordinaria. Pero en su lugar, se encontró frente a una mujer que se veía más conflictuada que victoriosa. Rachel, no lo entiendo, dijo. El contrato seguía abierto sobre su escritorio, entre ambos. Morrison te pidió específicamente. El equipo está emocionado de trabajar contigo. Esto es todo por lo que has luchado. Las manos de Rachel temblaban levemente mientras alisaba su uniforme de repartidora, creyendo que tal vez sería la última vez que lo usaría. Ese es el punto. No he luchado por esto. Hace una semana, era invisible. Y ahora quieren convertirme en el rostro de su equipo de estrategia. ¿Qué pasa cuando se les acaba la novedad? David se recostó en su silla, estudiándola con nueva comprensión. ¿Crees que esto es caridad, verdad? La voz de Rachel era apenas un susurro. La chica tímida que tuvo suerte con una buena idea. La madre soltera que necesitaba una oportunidad. Ya viví esa historia, David. Y no termina bien. Durante un largo momento, ninguno dijo nada. Afuera, la ciudad vibraba con su energía habitual de la tarde, ajena al drama silencioso que se desarrollaba en el piso 28. ¿Puedo contarte algo?, dijo David al fin. Sobre por qué realmente comencé esta empresa. David se levantó y caminó hacia la ventana, su reflejo aparecía como un fantasma en el cristal. Hace 15 años, trabajaba en una firma muy parecida a esta. Mi esposa era artista, principalmente acuarelas. Me mostraba su trabajo, me pedía mi opinión, trataba de explicarme su proceso creativo. La voz de David se volvió más suave. Nunca la escuché realmente. Siempre pensaba en la próxima presentación con un cliente, en la siguiente sesión de estrategia. Se volvió hacia Rachel, con los ojos brillando por lágrimas que no caían. Un día, pintó algo que su galería quería destacar en una gran exposición. Estaba tan emocionada, quería celebrar, hablar de lo que significaba para su carrera. Le dije que estaba demasiado ocupado. Tenía una cena con un cliente que no se podía mover. Rachel sintió el pecho apretarse al reconocer el peso del arrepentimiento en su voz. La exposición fue un éxito, pero para entonces ella ya se había ido. Se llevó a nuestra hija y se mudó a Portland. Dijo que estaba cansada de ser invisible para la persona que se suponía debía verla con más claridad. David volvió a su escritorio y se sentó frente a ella. Comencé Whitmore Strategic porque quería construir algo diferente. Un lugar donde las buenas ideas valieran más que los buenos títulos. Donde ver con claridad fuera más importante que hablar con fuerza. Señaló el contrato sobre el escritorio. Pero en algún momento del camino, olvidé mi propia misión. Rachel miró al hombre frente a ella. Exitoso. Poderoso. Roto de formas que el éxito no podía reparar. Por primera vez, vio más allá del título de ejecutivo y reconoció a la persona detrás. Tu esposa, dijo en voz baja. ¿Todavía hablas con ella? David negó con la cabeza. Se volvió a casar hace 2 años. Con otro artista, alguien que ve su trabajo como ella siempre quiso ser vista. Mi hija me manda fotos a veces. Fiestas de cumpleaños, obras escolares. Se ven felices. ¿Y tú? ¿Eres feliz? Era una pregunta que nadie le había hecho en años. David la consideró con seriedad. Pensé que sí, dijo finalmente. Hasta esta semana. Hasta que vi a alguien con verdadera visión ser ignorada porque no encajaba en nuestra definición limitada de experiencia. Me recordó todo lo que perdí por cometer el mismo error.
Rachel sintió algo moverse dentro de ella. Esto no era caridad. No era un acto simbólico corporativo. Era reconocimiento. Lo que había estado buscando durante toda su vida adulta. La oferta, dijo, levantando el contrato. ¿Es real? No porque sea una historia conmovedora, sino porque realmente crees que puedo hacer este trabajo. La respuesta de David fue inmediata y firme. Rachel, en 5 años dirigiendo esta empresa, nunca he visto a nadie conectar con las verdaderas necesidades de un cliente como lo hiciste tú con Morrison. Eso no es suerte. Es talento. Se inclinó hacia adelante, su voz sincera. Esto no se trata de corregir mis errores del pasado. Se trata de salvar esta empresa de convertirse en el tipo de lugar que produce personas como Vanessa. Brillantes, exitosas, pero completamente desconectadas de los seres humanos a quienes deberían servir. Rachel volvió a mirar el contrato. Puesto de consultora estratégica. Horario parcial. Seguro médico. Un salario que le permitiría dejar de elegir entre víveres y los útiles escolares de Tommy. Pero más que eso, un título que significaba que sus ideas importaban. Un escritorio que significaba que pertenecía. Un futuro que significaba que su hijo crecería viendo a su madre reclamar su lugar en el mundo, en vez de disculparse por ocupar espacio. Hay una condición, dijo ella, con voz firme. David alzó una ceja. Dime. Quiero seguir haciendo entregas un día a la semana. No porque necesite el dinero, sino porque nunca quiero olvidar lo que se siente ser invisible. Deja de ser útil para ti. Por primera vez en semanas, David sonrió. Una sonrisa real, con calidez genuina en lugar de cortesía corporativa. Trato hecho, dijo, extendiendo la mano sobre el escritorio. Cuando Rachel firmó su nombre al final del contrato, Rachel Collins, y no el nombre que había llevado con vergüenza durante tanto tiempo, sintió algo que no experimentaba desde hacía años. No solo esperanza, sino certeza. Pertenecía a ese lugar. ¿Qué sucede cuando alguien deja de disculparse por sus sueños y empieza a reclamarlos? La presentación trimestral de estrategia se llevó a cabo en la misma sala de conferencias donde Rachel había tropezado por primera vez con su destino. Pero ahora ella estaba al frente de la sala, presentando ante un grupo de líderes del sector que habían venido a conocer el enfoque revolucionario de Whitmore Strategic sobre la empatía de marca. El marketing tradicional pregunta, ¿qué queremos que hagan los clientes?, explicó Rachel, con voz firme y segura. La estrategia basada en empatía pregunta, ¿qué necesitan sentir los clientes? La diferencia es transformación contra transacción. Al fondo de la sala, David observaba con algo cercano a la admiración. La mujer nerviosa que una vez se disculpaba por existir se había convertido en alguien que captaba la atención, no a través de la fuerza, sino a través de la verdad. La presentación continuó con estudios de caso, métricas que demostraban el poder de la conexión emocional, testimonios de clientes que habían descubierto nuevos niveles de lealtad. Pero lo que más conmovió al público fue la historia detrás de la estrategia, cómo la perspectiva de una repartidora había revolucionado el enfoque completo de una empresa hacia los negocios. La campaña de Morrison no solo aumentó sus ingresos en un 340%, continuó Rachel, pasando a la siguiente diapositiva. Cambió la forma en que sus clientes se ven a sí mismos. No solo compran productos horneados. Se unen a una comunidad que valora la tradición familiar, la conexión auténtica y la creencia de que las cosas buenas toman tiempo en crearse. Una ejecutiva levantó la mano. ¿Cómo se mide la empatía en marketing? Rachel sonrió, recordando sus propias dudas apenas unos meses atrás. Se mide en las historias que los clientes cuentan sobre tu marca, en la manera en que se iluminan sus rostros cuando hablan de tu producto, en los correos que envían no para quejarse, sino para contar cómo los hiciste sentir comprendidos. Después de la presentación, mientras los asistentes salían hablando sobre cómo aplicar lo aprendido y programar nuevas reuniones, Rachel se encontró a solas con Mark, quien se había tomado un descanso de sus labores de seguridad para escuchar desde la puerta. ¿Sabes lo que pienso?, dijo él, su rostro arrugado formando una sonrisa. Creo que a veces el universo pone a la persona correcta en el lugar equivocado en el momento exacto adecuado. Rachel rió, un sonido pleno y genuino. Antes pensaba que estaba perdida. Resulta que solo estaba tomando el camino largo a casa.
Mark asintió, pensativo. Has dado esperanza a mucha gente, ¿sabes? No solo a los de traje de arriba. Al personal de limpieza, al equipo de mantenimiento, a todos los que mantenemos esto funcionando. Vemos lo que hiciste. Vemos que alguien como nosotros puede importar. Sus palabras calaron más hondo que cualquier métrica de éxito empresarial. La transformación se había extendido mucho más allá de las paredes de Whitmore Strategic. Rachel había sido invitada a hablar en 3 conferencias de marketing, su historia se convirtió en un caso de estudio en escuelas de negocios. Pero el impacto que más atesoraba estaba más cerca de casa. La maestra de Tommy había llamado por su proyecto escolar, Héroes en Trabajos Comunes. Él había elegido a su madre, diciendo que ayudaba a las empresas a entender a sus clientes viendo con el corazón y no solo con los ojos. Las madres del comité escolar, que antes la evitaban, ahora buscaban su consejo. La señora Patterson, en cuya fiesta del salón Rachel finalmente había estado presente, le pidió ayuda con el marketing de su camión de comida. Nunca me imaginé, dijo ella, que pudieras ver lo que todos necesitábamos antes de que nosotros mismos lo supiéramos. 6 meses después de aquella primera reunión, Whitmore Strategic había cambiado. La empresa, que antes luchaba por mantenerse a flote, ahora lideraba en fidelidad y compromiso del cliente. 3 competidores intentaron contratar a Rachel con ofertas altas. Ella rechazó todas. ¿Por qué?, preguntó David. Porque este es el lugar donde alguien creyó en quien podía llegar a ser, no solo en lo que había logrado, respondió ella. Ese tipo de fe lo cambia todo. La cultura de la empresa también se transformó. Las nuevas contrataciones se centraban en el potencial. La retroalimentación de los empleados reemplazó las órdenes de arriba hacia abajo. La jerarquía rígida dio paso a la colaboración. Lanzaron la iniciativa Voces Ocultas, reuniendo ideas del personal de apoyo que normalmente era ignorado. Los resultados fueron sorprendentes. Conserjes, recepcionistas, choferes, todos ofrecieron perspectivas clave. Tommy, ahora de 8 años, a veces visitaba la oficina. El personal había aprendido a escuchar cuando él hablaba. La sabiduría claramente corría en la familia. Un día preguntó: ¿por qué los adultos parecen más felices ahora? Rachel hizo una pausa. Porque aprendieron que las buenas ideas pueden venir de cualquier parte, y que resolver problemas significa escuchar a todos. Él asintió, guardando la lección. Una tarde, David se asomó a la puerta de su oficina. Quería darte las gracias, dijo. No solo por salvar a Morrison, sino por recordarme que las mejores respuestas vienen de los lugares más inesperados. Rachel sonrió mientras recogía las fotos de Tommy. Tú apostaste por alguien a quien otros ya habían descartado. Eso dice más de ti que de mí. Quizá, dijo David. Pero tú nos mostraste que tener experiencia no es tener todas las respuestas. Es hacer las preguntas correctas. Especialmente, ¿a quién no estamos escuchando? Cuando Rachel se fue, pasó por la ventana donde alguna vez se había visto a sí misma como alguien pequeña e insegura. Ahora veía a alguien que siempre había tenido valor. Solo necesitaba el momento adecuado para darse cuenta. Las luces de la ciudad brillaban abajo. Esperaba que otras personas, que trabajaban en silencio y pensaban que ya habían perdido su momento, también encontraran el suyo. Porque la transformación no es convertirse en alguien nuevo. Es, finalmente, ser quien siempre estuviste destinada a ser.